Precisamente a eso iba. Además de retrasar el proceso y algunas otras situaciones que ambos mencionan, ¿verdad?, al respecto de esta figura de la cual están investidos muchos funcionarios públicos, también hay otros funcionarios públicos de oposición que utilizan esta figura de manera abusiva, ¿verdad? Porque como bien lo manifiesta la ley penal, dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La Constitución. La Constitución lo determina así también. Es al contrario, ¿verdad? En Guatemala es al revés, hay que demostrar que soy inocente, ¿verdad? Y no como lo establece la Constitución. ¿Qué se puede hacer en este sentido para que otros funcionarios, pues simplemente por hacer noticia o por acusar a los opositores de delitos, realizan esto y pues sean ellos también, porque existe también el delito de denuncia falsa, sí, licenciado? Bueno, a mí me gustaría un poco remarcar algunos puntos importantes, ¿no? Hay que recordar que todos los funcionarios públicos, dice la Constitución, tienen 3 tipos de responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa, ¿no? Digo esto porque desafortunadamente en el país hay tanta debilidad institucional y también legislativa que eso ayuda justamente a que se cometan muchas ilegalidades cuando se asume la función pública. Por ejemplo, eso que mencionaba sobre que muchos funcionarios llevan a sus allegados, a sus familiares en la administración pública, eso se resuelve bastante bien con una ley sólida y fuerte de servicio civil que garantice la carrera profesional dentro del Estado. Pero hemos encontrado muchas veces ausencia de responsabilidad en esa materia por la debilidad justamente de las leyes, ¿verdad? Y muchas veces perdemos el recurso que se ha formado durante años en el Estado porque vengan otros atrás que han hecho campaña en el partido y en las elecciones. En ese sentido, si bien es cierto, eso escapa un poco al tema de la inmunidad que estamos planteando, sí tiene que ver con todo un sistema que permita el fortalecimiento institucional, la carrera y evitar justamente y cerrarle las puertas a esos funcionarios que utilizan la función pública para beneficiarse o para su interés personal y no para el interés general del país, ¿verdad? Otro aspecto muy importante es que no solo es en materia de antejuicio que se abusa, ¿verdad?, de la situación y se genera impunidad. Yo diría que en el país todavía existe, digamos, para cualquier guatemalteco que acuda a la justicia, una serie de trabas impresionantes que realmente hacen muchas veces nugatorio el acceso a la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos en donde el amparo ha procedido en 10 casos, pues, en 10 ocasiones en un mismo caso y se tardan 8 o 10 años para que un caso sea resuelto. Todas esas cosas hay que verlos, hay que tener un análisis de cuáles son los nudos que hay en el sistema de justicia y poder desentramparlos para poder avanzar positivamente hacia el futuro. Creo que todos queremos eso. Al final de cuentas, en Guatemala, creo que, y los que estamos acá, todos aspiramos a un sistema de justicia que opere con independencia, con imparcialidad y que sea ágil y que nos permita justamente un nivel de convivencia mejor, ¿no? Yo solo quisiera acotar un puntito en lo que decía el licenciado Canteo, que así como existen todas esas trabas para que X persona pueda acceder a la justicia, también existen una cantidad de trabas que convierten en injusta a la justicia. Canal Antigua precisamente publicó un reportaje en donde entrevistan a varios reos que llevan años sin ser condenados. ¿Y por qué? Porque la CICIG y porque el Ministerio Público son los que han estado utilizando nulidades y amparos porque no tienen una acusación sólida. Y estas personas están ilegítimamente privadas de la libertad. Entonces yo creo que el tema es de doble vía y que no se resuelve a través de leyes. Se resuelve a través de un cambio cultural, de que aprendamos a aplicar nuestra Constitución, a pensar nuestra Constitución y de que aprendamos a someternos a la ley y a no pretender burlarla. El amparo, por ejemplo, el amparo es una institución bellísima. Guatemala es uno de los países que mejor desarrollado lo tienen. Sí requiere cambios. Por ejemplo, debiera poderse rechazar in limine cuando le falten determinados requisitos. Pero a la larga, ¿qué es lo que pasa? Que se viola tanto el debido proceso que provocan la interposición de amparos. Y el amparo es un medio legítimo de defensa. Yo diría que del amparo como de la libertad usted nunca abusa ni puede abusar. Ese es un derecho. En los casos concretos que mencionábamos al principio, estamos hablando de la diputada Julia Maldonado, mete una acción en la CC,
le tumban la Secretaría de Transparencia al gobierno, líder se lo acuerpa como rédito político, ahora el líder dice, Manuel Valdizón, que es una persecución contra Julián Maldonado por haber traído a suelo la Secretaría de Transparencia. Por otro lado, el alcalde de Villanueva dice que los concejales le están queriendo mover la silla por ahí. ¿Cómo entender esto en el ejercicio político? ¿Se está politizando la justicia en estos casos? Desde hace años, yo diría que desde los años 85-90 ha existido un proceso de lo que yo le llamo la politización de la justicia. Algunos también lo utilizan en el sentido inverso, en la judicialización de la política, que también se puede ser utilizado en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que en cualquier ejercicio político de cualquier sociedad, yo diría entre comillas que es normal que haya ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Lo que no puede pasar es que las instituciones jurídicas, las instituciones que fueron pensadas para que el funcionamiento de la gestión pública avance y no se detenga, sea utilizado como un mecanismo de impunidad en primer lugar y como un mecanismo para cometer actos ilícitos, ¿verdad? Por eso es muy importante profundizar en la figura de la inmunidad en el país, realmente tener el consenso general ciudadano si realmente necesitamos una figura que en vez de traernos beneficios nos está perjudicando tanto y que es utilizado yo diría en doble perspectiva, porque eso realmente desde mi punto de vista le resta legitimidad a las instituciones, porque casi todos los días las instituciones judiciales tienen que manejar estos casos en sus despachos y las presiones de distintos sectores empiezan y eso le resta independencia a las instituciones. Yo creo que es muy importante que el Ministerio Público pudiera tener todas las herramientas importantes para investigar independientemente de cualquier situación de inmunidad de los funcionarios públicos. Pero hoy el Ministerio Público tiene que detenerse a investigar casos posibles de corrupción porque hay inmunidad. Y entonces eso le resta justamente legitimidad al sistema y creo que no permite mayores niveles de efectividad en los casos de delincuencia económica y de casos de corrupción. ¿Cómo nos pudiese explicar, abogado Comparini, el hecho de que una Secretaría de Transparencia acusa a la diputada Julia Maldonado, pero ahora resulta que esa Secretaría de Transparencia pues ya legalmente no tiene cuerpo ni presencia según lo resuelve la CC? O sea, ¿cómo entender que quien me acusa a mí ya no existe? Mire, lo que pasa es lo siguiente. La Secretaría de Transparencia fue creada por medio de un acuerdo gubernativo. Eso es ilegal y eso es inconstitucional. Sin embargo, la inconstitucionalidad, mientras no sea declarada, no existe. Y la institución funcionaba, ¿verdad? Cuando se declaró inconstitucional el acuerdo gubernativo que la creó, la institución desaparece, pero ya la acusación está en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público está obligado a continuarla. Ahora, que le hayan retirado el derecho de antejuicio a la diputada, o que se lo hayan retirado a X cantidad de alcaldes, pues yo creo que de oficio se los debieran de retirar a todos. Y como les decía al principio del programa, que se sometan a juicio. Yo no veo ninguna venganza política como lo alega el líder, si ella tiene todas sus garantías procesales. Que vaya a tribunales, que demuestre su inocencia y después, como bien decía usted, que acuse por denuncia falsa a quienes a su vez le quisieron hacer un daño. Pero decir es que le quitaron el antejuicio por venganza política, ya no debiera ser juzgada, eso ya hoy en día es un absurdo. Claro, gracias. Les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego tendremos más información. Así es, ya regresamos.